inteligencia artificial bastante elaborado. Y bueno, veamos que también la IA puede ser más de lo que imaginamos. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, dependiendo con quién lo hagamos, quiere decir muchas cosas. Bien, por ejemplo, para unas personas puede significar una tecnología que usamos del día a día. Ah, inteligencia artificial, claro, cuando uso mi celular y me identifica el rostro y puedo saber, puede reconocer mi identidad, o en TikTok estoy y me aparecen solo temas que a mí me interesan ver, o quiero comprar algo y los algoritmos me recomiendan cosas en base a mis gustos o en base a mis compras previas, y es algo que uso siempre, ¿no? Como el buscador de Google, que también usa esta tecnología. Otros lo pueden relacionar con robots, por ejemplo, ya sea robots tipo Terminator, que ya existen, como los de Tesla, o robots o drones asesinos que se están usando en las guerras. Por ejemplo, en Ucrania se usan drones para detectar en dónde están las bases de concentración, los campos, y dónde está el enemigo concentrado, y ir y atacar. Y eso es horrible, pero se usa esta tecnología hasta para eso. Otros lo relacionan con chatbots, es decir, ya vamos a entrar en el tema, pero con una experiencia más conversacional, como sí, una tecnología que me permite conversar con una máquina, ¿no? Muy parecido a la experiencia que tenemos con WhatsApp, de conversar en texto, pero en esta vez no hay una persona detrás, sino una máquina, como BART, como ChatGPT, etcétera. Pero todas estas ideas que a veces tenemos, de acuerdo a quien le preguntemos, tiene el mismo concepto, ¿no? Es que la IA aprende de la experiencia. Es decir, que esta tecnología tiene la capacidad de practicar millones de veces hasta hacerlo bien. Sí, y esto es algo interesante que en la educación tenemos que saber manejar, porque como docente, imagínense que de aquí 3 meses atrás, yo me enteraba, por ejemplo, de que una tecnología de inteligencia artificial tenía limitaciones, y yo lo comunico a mis alumnos al día de hoy presente. La IA puede que haya cambiado. Tal vez hace 3 meses no podía hacer algo, pero hoy lo va a poder hacer, y voy a tener un alumno que va a levantar el brazo y me va a decir, profesor, profesora, la IA sí puede hacer esto. Tal vez antes no podía clonar mi voz, pero hoy sí se puede. Es decir, si la IA hay algo que no le sale bien hoy, en un par de meses, créanme, lo va a poder hacer. Entonces, eso por nuestro lado docente requiere una constante preparación y capacitación. Es por eso que esta es una segunda edición, porque esto avanza muy rápido. Entonces, la IA puede aprender con controles biométricos, ve millones de rostros, huellas dactilares para detectar, por ejemplo, la identidad de alguna persona, con muchísimos datos. Analiza el audio, el texto, imágenes, y las procesa millones y millones y millones y millones de veces hasta hacerlo bien. Entonces, yo creo que sin duda a veces relacionamos la IA con algo, pero es mucho más de lo que nos imaginamos. Y veamos también algunos titulares. ¿Algunos de ustedes se han encontrado con alguna noticia o ha leído, por ejemplo, alguno de estos titulares o ha visto alguno de estos titulares antes? A ver, ¿me cuentan? Por ejemplo, tenemos 3 titulares en concreto. A ver, Génesis, cuéntanos cuál titular llegaste a leer o ver. ¿Uno, el 2 o el 3? Aquí, por ejemplo, tenemos titular 1, profesor universitario jaló a mitad de su clase porque ChatGPT le dijo que escribió sus trabajos. El número 3 nos dice, muy bien. ¿Y qué opinan de estos titulares? Vamos a revisarlos brevemente, ¿no? Si ustedes, en este caso voy a abrir esta. ¿Qué hizo este profesor caso número 1? Bueno, el profesor del caso número 1 pidió a sus alumnos que hagan una tarea, pero luego abrió ChatGPT
puso la tarea allí de los alumnos y le preguntó a ChatGPT si es que ChatGPT había hecho la tarea o fue su alumno. Y ChatGPT dijo, yo escribí la tarea. Y el profesor, sin preguntar, sin tomar una reflexión alguna, simplemente decidió poner un 0. Y así terminó desaprobando a la mitad de su clase. Luego, vemos que al principio, cuando se lanzaron los chatbots, ya vamos a hablar de eso, fue en el 2022, noviembre, eh, muchas instituciones, por desconocimiento, cerraron las puertas, bloquearon la tecnología de IA por miedo al plagio. Pero conforme han pasado los meses, las regulaciones y también el conocimiento aumentado, están adoptando estas herramientas de IA. Y muchos centros están reestructurando, y esto no solamente está sucediendo en la educación superior, está sucediendo a nivel global en todos los niveles educativos. Y todos los profesores ahora se tiene ya no una moda, sino una necesidad de poder conocer cómo guiar al alumno en este camino. Y finalmente el tercer titular, profesor de Universidad de Costa Rica. Acá tengo las fuentes, son fuentes de medios de comunicación muy conocidos. Vemos cómo nos dice aquí, ¿no? Las escuelas están enseñando, en este caso es ChatGPT, para que los estudiantes no se queden atrás. Hablamos de que hay una oferta y una demanda cada vez más grande por profesionales que sepan manejar inteligencia artificial. Y sería un daño simplemente bloquear esta tecnología porque no se va a ir a ningún lado, ¿no? A ver, cuéntame qué opinan de estos titulares. Por acá me dicen, por ejemplo, que lo que hizo el docente no estuvo bien. Hay dos aspectos que a mí me da mucho que pensar. Aspecto número uno, como docentes, cuando un alumno crea un material como un ensayo, una pieza que el estudiante ha trabajado, nos está confiando una pieza que también es de su propia propiedad intelectual. Como docentes, la pregunta es, ¿tenemos la capacidad de copiar esa tarea y ponerla en un modelo de inteligencia artificial sin el permiso del estudiante? Eso es por un lado. Por otro lado, debemos de confiar en una herramienta de terceros como ChatGPT, para que si nos dice que el estudiante cometió un plagio, le pongamos un 0 tajantemente y lo acusemos de plagio o de, peor aún, de ser deshonesto con un trabajo solo porque una máquina lo dice. ¿Qué dirían ustedes sobre eso? Sí, por aquí nos habla, ¿no? Que no podemos violar la privacidad de los estudiantes y que estamos en un momento en donde es difícil de verificar. Por aquí, por ejemplo, Paul nos dice, no se trata de ponerle un 0 directamente al estudiante, ¿no? Alberto nos dice, considero que es una herramienta de apoyo solamente. Aprecio a todos los que me han contado los dedos de la mano de esta persona con IA, porque la imagen, si se fijan, es una imagen creada con inteligencia artificial. ¿Quién ha contado los dedos de la imagen? Cuénteme, ¿cuántos dedos hay? A ver, acá se han dado cuenta inmediatamente. Y a los que no, vayan contando. Aquí he reemplazado la imagen de inteligencia artificial con una foto mía, de forma que tiene cierto parecido. No está idéntico, pero hay cierto parecido.
Sí, es que tenemos que ser únicos. ¿Por qué no ponerle 6 dedos a nuestra imagen? Bueno, moviéndonos entonces ya de los titulares que estamos viendo aquí a continuación y de los 6 dedos de nuestra querida compañera clonada, vamos a entrar en las preguntas más candentes. Estas preguntas han sido una recolección de charlas y de interacciones en varios y varios meses con muchos docentes alrededor del mundo. ¿Cuáles han sido esas preguntas? Primero, ¿pueden las escuelas detener el plagio de los estudiantes con chatbots de inteligencia artificial? ¿Qué opinan ustedes de esta pregunta? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Ustedes creen que las escuelas puedan detener el plagio que se crea con estos chatbots de inteligencia artificial? ¿Cuál creen que es la posición actualmente de sus escuelas, de sus facultades, incluso de las entidades más de arriba, ¿no? Hablamos de los gobiernos en el tema educativo. No se puede frenar, nos dicen por aquí. Vamos a ver la respuesta a esta pregunta. Bien, la respuesta es correcta, es no, no se puede. Ahora, ha habido un debate constante, largo y tendido entre varios docentes que me comentan en este punto, pero Tatiana, una empresa tal nos ha dado una capacitación, nos dice que la herramienta de detección de plagio me va a ayudar a saber si mi estudiante cometió un plagio o no. Y me dice que lo use y que funcione. Bueno, vamos a hacer esta siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con ese tipo de herramientas que nos dicen que nos ayudan a detectar textos generados con IA? ¿Ustedes creen que es posible generar texto o, perdón, detectar textos generados con inteligencia artificial? ¿Alguno ha usado actualmente alguna página o usan alguna página para detectar plagio, tal vez por su institución educativa? Hablamos de que en la mayoría de LMS está Turnitin, por allí tenemos otros detectores externos que a veces también se usan. ¿Ven? Aquí ve un 50-50, ¿no? Entre que sí se puede detectar textos generados con IA y otros dicen que no. Vamos a poner a prueba, ¿les parece ahora en vivo y en directo qué está pasando con esto? Miren, primero quiero poner a prueba un detector de IA, ¿bien? Que se ha creado específicamente para detectar plagio. Y así es como se vende. Lo que yo tengo acá a continuación es una prompt que le pedí a un chatbot. Le dije que eres un estudiante de último año de medicina, escribe un ensayo. Voy a aumentar aquí un poco el texto. Y le digo que escriba un ensayo y que explique por qué estudió medicina y todos los retos que ha enfrentado, que el ensayo debe tener un tono académico y formal y debe contener 500 palabras. La IA me ha escrito el ensayo, aquí está todo el texto del ensayo de 500 palabras. Entonces yo he copiado este ensayo que no lo he escrito yo. Este ensayo ha sido creado por la inteligencia artificial. Bien, entonces vamos a tener este texto y vamos a usar uno de las páginas que nos dicen que analizan plagio. Bien, en este caso estoy usando GPT-0 y no solamente estoy usando la versión gratis. Si yo me voy a ver los precios, yo estoy en este plan que está aquí, que está $10 al mes. Es decir, estoy pagando $10. ¿Y qué me están prometiendo para educadores? Dice aquí. Me están prometiendo que voy a tener un detector de IA. Bien. Entonces, cuando ingreso a este programa, aquí en la parte superior voy a colocar el texto que ha generado una inteligencia artificial de un ensayo que no hice yo, lo hizo la IA. Vamos a ponerle aquí ejemplo, le voy a poner de título para saber. Y aquí yo tengo un check, lo voy a activar, de manera que me va a ayudar a detectar plagio también. Y le voy a dar clic en escanear texto.
Bien, vamos a ver qué resultado nos da. Ahora mismo, como ven ustedes, aquí se está analizando. En lo que se va analizando, me van contando si es que han usado alguna de estas herramientas de detección de plagio, cuál ha sido su experiencia, qué resultados les ha dado. Marina nos dice, el estudiante siempre debe presentar citas y la referencia bibliográfica. Correcto. Por aquí me dicen hasta ahora no he usado, por aquí me dicen Turnitin. Miren, esta es una herramienta de pago, es decir, he tenido que pagar para detectar esto. Ahora, veamos el resultado, ¿bien? El resultado, como ven aquí, dice, este texto es muy probable que haya sido escrito por un humano. Ustedes han verificado, miren, aquí está, que yo no hice este texto, fue generado con un chatbot. Sin embargo, este detector de plagio de IA me dice que es altamente probable que haya sido escrito por un humano. ¿Bien? ¿Qué nos hace pensar eso? Acabamos de hacer esta prueba, vamos a ir un poco más allá. ¿Bien? ¿Qué pasa con los detectores de plagio? No solamente el que he usado, sino en general. ¿Qué está pasando con estas páginas que nos dicen profesores usen herramientas de detección de plagio? Y los falsos positivos. Por un lado, la mayoría que trabaja en instituciones de educación superior y trabaja con LMS tienen acceso a Turnitin, ¿bien? Que es esta herramienta de aquí, que ellos también tienen un detector de plagio, el funcionamiento es muy similar al que he comentado, el funcionamiento para que un docente hace, ¿no? Coloca el trabajo, el ensayo de un estudiante, se analiza y puedes determinar, según estadísticas y predicciones que te da este modelo, si es que fue o no creado con inteligencia artificial. Ahora, aquí nuevamente estamos citando al Washington Post, una fuente confiable. ¿Qué hizo el periodista Geoffrey Fowler? Hizo un experimento. ¿En qué consistió? Bueno, más o menos su experimento probó un detector de plagio que también estaba dirigido a nosotros, los docentes, y este detector de plagio marcó a este estudiante con, con que había cometido plagio cuando en realidad no lo había hecho. Había escrito un ensayo 100% ella, pero un detector dijo que no era así y creó un falso positivo. Bien, y eso sucedió con un detector en Turnitin. Ahora, no solamente se hizo el experimento con una sola estudiante, acá vemos que tuvieron un total de 16 muestras reales, de ensayos reales, y Turnitin solamente identificó correctamente a 6 de los 16 ensayos. Los demás dio falsos positivos. Turnitin te arroja resultados como estos que vemos aquí. En esta imagen, en el lado lateral de la mano izquierda está el trabajo del estudiante. Turnitin analiza cada parte de los textos y sombrea los que considera son más probables han sido escritos por IA. Y en el lado lateral te da un porcentaje de qué tanta probabilidad existe de que el alumno haya cometido plagio o escrito con herramientas de inteligencia artificial. Ahora, Turnitin tiene un disclaimer. Cada vez que alguien usa sus herramientas te dice, úsalo como indicador, pero no como la decisión final y tajante y literal de que si aparece un número aquí y te dice que el estudiante Tessa Ruiz plagió o escribió con IA su tarea, le vas a poner 0, ¿no? No. Te dice, úsalo como un indicador para investigar un poco más. Pero notamos aquí que también existen falsos positivos. En conclusión, que no existe ninguna herramienta que nos pueda garantizar al 100%, ni siquiera la más cara, que un texto
ha podido ser generado por IA o no. Actualmente muchos estudiantes lo que hacen es que escriben híbrido. Una parte lo hacen ellos y otra parte la IA. En esas circunstancias híbridas crea aún más confusión en este tipo de detectores. Otra causa de los falsos positivos es cuando el estudiante a veces escribe textos muy genéricos o muy básicos. La IA lo confunde y piensa que ha sido generado con un chatbot y a veces no es el caso. Finalmente, vemos aquí la frase, vamos a ver por aquí la frase de lo que opina un trabajador de NVIDIA y que es un científico de inteligencia artificial. En su opinión, dice que no cree que un detector sea confiable a largo plazo, dice Jim Fan, que él también tiene experiencia trabajando en OpenAI, desarrolladores de ChatGPT y Google. Y nos dice que la IA mejorará y escribirá cada vez más como los humanos. Y prácticamente, y eso también es cierto, usar estas herramientas cuando cada día los modelos van cambiando, actualizándose y mejorando. Es como que tienes la herramienta, pero aparece un nuevo modelo y un nuevo modelo que deja obsoleta la herramienta muy rápido, a no ser que estén constantemente mejorando o actualizando esto, ¿no? Y otra prueba también de los falsos positivos con el tema del plagio. La misma empresa desarrolladora de ChatGPT quisieron lanzar algo que se llamaba AI Classifier para justamente identificar texto generado por inteligencia artificial. Y miren qué dice aquí, que en la fecha del 20 de julio de este año ya no está disponible dado a su baja precisión. Es decir, que no era tan efectivo como pensaron al momento de detectar textos generados con inteligencia artificial. Por eso lo dieron de baja. Entonces, mucho cuidado con estas herramientas. Bien, vemos que la IA actualmente es indetectable en el sentido de que, como el titular que vimos inicialmente, no podemos, por ejemplo, preguntarle a la IA que detecte IA, ya que muchos de los datos que va a crearse son únicos y como el ensayo que presenté y que he pasado en vivo, que ustedes han visto y que me ha dicho que lo escribió un humano cuando no ha sido así, crea esta cara en la IA, ¿no? Que vemos aquí en el Pato Donald. Entonces, una confusión, se le combinan los cables y, y termina alocándose, ¿no? ¿Y eso a qué en conclusión nos lleva? Que la forma tradicional de detectar plagios terminó. Antes era muy fácil poder comparar si el alumno copió y pegó un texto de Wikipedia o de algún artículo científico, pero actualmente, concretamente hablando de ella, es un poco más difícil. Entonces, ir por ese camino, porque hay docentes que quieren ir por el camino de quiero saber si mi estudiante usó o no usó IA para ponerle su nota correcta, es como digo yo, la batalla de los 1000 días. Hay otros caminos mejores que podemos usar y vamos a ver hoy. Bien, ahora, continuando, ¿cómo podemos adaptarnos a estos cambios? En este caso, puedan tener ustedes esa cara, ¿no? A continuación. Bueno, creando un mix de experiencias y estrategias de aprendizaje. ¿Cómo creen, por ejemplo, que podríamos adaptarnos a los cambios que acabamos de comentar? Ya que tenemos el reto de que no podemos saber al 100%, ¿no? Ginette por acá nos dice, ¿no? Yo le escribí a Turnitin como prueba en mano porque sombreaba en rojo citas bien escritas según APA séptima edición. Por acá, Elsie nos dice, ¿cómo podemos adaptarnos a estos cambios? Actualizándonos, aprendiendo de IA, nos dice Octavio. Julián nos dice, genial hubiera sido que regresemos al pasado, ¿no?
Esteban nos dice contextualizando temas que no puede idealizar la IA porque solo las viven nuestros estudiantes. Por ahí hay una señal muy clara que nos da Esteban. Leonor aprendiendo al ritmo de la tecnología. Hildaura aplicando metodologías combinadas. ¡Bingo! Y miren, ese es el gran bingo. Efectivamente, vamos a tener que crear un mix de experiencias y estrategias de aprendizaje. ¿Cómo se ve eso? Porque cuando nos enfrentamos con este desafío, muchos docentes en las conversaciones que tengo se ponen en este plan. ¿Uso inteligencia artificial en mi aula o no uso inteligencia artificial en mi aula? La respuesta no es ni uso o no uso, es un intermedio, es crear tareas, por ejemplo, que saquen de la zona de confort al estudiante o que conlleve un nivel nuevo de complejidad. Si actualmente es más fácil, más viable crear imágenes, videos, audio, podemos crear nuevos niveles de complejidad en las tareas. Podemos pedirle a los estudiantes que creen libros. Antes no se podía porque le hubiera tomado todo el año académico a un estudiante crear un libro, pero ahora puede ser un buen proyecto. Los estudiantes pueden crear documentales, pueden crear videos sin saber producirlo, simplemente colocando texto ya pueden crear esos videos, pueden hacer animaciones como las que yo les mostré de una muñequita explicando qué era la inteligencia artificial. Podemos generar imágenes con inteligencia artificial, trabajar con tutores virtuales como hemos mostrado con Síntesis Tutor. Esta es una imagen en donde llevando un curso allí me enseñaron cómo los egipcios escribían y yo aprendí a leer grandes números como el número 4 millones en Egipto, con los símbolos que usaban en Egipto. Entonces, realmente es ese mix. Ahora, por un lado vemos que podemos crear todas estas experiencias que saquen de la zona de confort al estudiante, ¿no? Como, hey, aumentemos el nivel de dificultad un poco más. Podemos también usar Internet creando tareas resistentes a la IA. ¿Cómo se ve eso? Normalmente nuestras tareas han sido diseñadas o hemos aprendido a hacer la creación de tareas antes de que llegue la inteligencia artificial. Pero tenemos que cambiar un poquito la forma en que hacemos o dejamos tareas a los estudiantes. ¿Cómo? Creando tareas resistentes a la inteligencia artificial que requieran que el alumno analice, que compare. Por ahí nos habían dicho, ¿no? No hay IA que pueda escribir lo que un estudiante ha vivido, que genere reflexión en el estudiante y solución de problemas. Yo les pregunto, ¿les gustaría saber cómo pueden crear tareas resistentes a la IA? Si me dicen que sí, yo les puedo mostrar. Más adelante igual tengo más casos y más ejemplos que les va a ayudar mucho, pero ahora voy a darles una breve señal. A ver, me dan 5 sís. Ya tengo como 10. Listo. Miren, un ejemplo de un caso de cómo pueden hacer esto es ingresando a esta página. Yo les voy a dejar aquí la página. Esta es una herramienta interesante. En la parte superior de la esquina de la mano derecha, seleccionan el idioma español y van a poder ver, inician sesión con su cuenta de Google como en una página normal. Y esta página tiene algo que dice sugerencias para crear tareas resistentes a la IA. Yo aquí puedo seleccionar en qué grado académico estoy enseñando. En el caso de este ejemplo voy a colocar universidad. Puedo colocar en el jardín, primer grado, noveno, décimo, el grado que ustedes deseen. Digamos que yo, como profesora, normalmente, digamos, voy a enseñar sobre marketing digital. ¿Y qué tarea normalmente les dejo a mis alumnos? Yo les podría decir, escriban alumnos un ensayo de 500 palabras sobre las mejores campañas de marketing digital.
Y puede que les diga, a ver, alumnos, vamos a hacer una tarea, van a presentarme un ensayo de 500 palabras. Esto es como yo hacía una tarea normalmente, ¿no? Cuando le doy en generar en el lado lateral de la mano derecha, me dicen ideas de cómo puedo mejorar la tarea que yo originalmente dejo a mis alumnos para que sean resistentes a la IA. Aquí me da idea 1, idea 2, idea 3 y me explica por qué esta tarea tiene una mejora en base a lo que yo dejo normalmente a mis alumnos. Por ejemplo, redacta un ensayo de 500 palabras, ok, hasta ahí está igual, pero aquí me pone sobre las mejores campañas de marketing digital, centrándose específicamente en el análisis crítico de las estrategias utilizadas, resultados obtenidos, desafíos enfrentados por las empresas involucradas y que incluye ejemplos de campañas exitosas y fracasadas y que explique las lecciones aprendidas de cada una de ellas. Acá en la explicación me dice, ok, he mejorado tu tarea y ahora es IA resistente porque va a requerir que tu estudiante se exija más en el análisis crítico y la reflexión personal sobre las campañas. Requiere que tus estudiantes van a aplicar sus conocimientos y experiencias para evaluar y extraer conclusiones más allá de la simple descripción de campañas. Alguien, por ejemplo, podría decirme aquí en el chat cómo dejan una tarea que dejan a sus estudiantes normalmente. Y vamos a usar Magic School para poder crear una versión resistente a la IA. A ver, ¿me pueden escribir una de sus tareas? Como normalmente ustedes dejarían un trabajo o una tarea para realizar, independientemente en qué grado esté también, no hay problema. Me escriben aquí en el chat cómo es esa tarea o cómo normalmente la dejarían. Bien, aquí por ejemplo tengo uno. Vamos a colocar. ¿En qué nivel educativo es Paul? Me coloca su nivel, ahí está universidad. Listo, vamos a ponerle generar. Y aquí vemos que nos da idea 1. Nos dice un ensayo de 5 páginas sobre el proceso de hominización y su impacto en la evolución humana, centrándose en las características distintivas de los homínidos y los factores que impulsan su desarrollo. Y acá te da una explicación de por qué ha hecho estas líneas extra para que el estudiante realice o tenga un enfoque en donde el estudiante trabaje y no sea solo un copiar y pegar, ¿no? Sí, Indira nos dice qué aplicación puede usar para hacer PPTs. Vamos a hacer una práctica de eso en realidad, así que les recomiendo que esperen un poco y ahí les voy contando. Bien, por ejemplo, acá tengo otra que está en inglés, que nos acaban de contar, y el nivel es segundo grado, creo. Nos dice, asegúrate de incluir detalles sensoriales como cómo se veía, cómo se sentía, cómo olía, o sea, todo lo sensorial, y que describa las emociones y pensamientos de ese momento. ¿Ven? Como ven aquí, la tarea que dejamos normalmente, lo que hace esta herramienta es darnos 3 o 4 ideas que pueda mejorar la idea original de la tarea y que cumpla con requerimientos que ayude a que la tarea sea IA resistente para que el estudiante analice, reflexione y no solo haga un copiar y pegar. Bien, sigamos explorando las demás posibilidades. En general, ¿no? Cosas que la IA no hace muy bien aún. También está la versión clásica, ¿no? Los trabajos, dejar evaluaciones de forma presencial,
donde no haya acceso a Internet. Hemos visto que es un mix de cosas y experiencias de aprendizaje las que podemos implementar. Otra pregunta es, ¿cómo mis estudiantes podrían adaptarse a estos cambios? Y esto es muy interesante porque el primer paso es crear políticas de uso de IA en el aula. Si es que no hay una en tu institución, puedes diseñar una política, hablarlo con tu institución y también con tus estudiantes, porque si vas a presentar herramientas de IA en el aula, sería muy bueno establecer primero los límites y aclarar en qué circunstancias van a usar estas herramientas. Bien, en esta imagen ustedes ven un ejemplo de cómo luce una política de IA, en este caso fue diseñado por Ethan Mollick, y vemos aquí que este profesor aclara que dicen que en su clase se espera que usen herramientas de IA y que va a haber tareas que van a requerir que lo usen, pero que tienen que aprender la habilidad de usar estas herramientas. Ahí está como para que le den un vistazo. Nos dice, tengan en cuenta que también hay límites, ¿no? Si colocas prompts genéricas, vas a tener resultados genéricos. No confíen en todo lo que dice la IA. La IA es una herramienta y hay que reconocer su uso. Es decir, va a haber momentos donde se va a usar. Este profesor incluso está dando tutoriales para enseñar a los alumnos en este aprendizaje y nos pide finalmente ser reflexivos de cuándo esta herramienta es útil y de ser el caso o circunstancia donde no es necesario simplemente prescindir de eso. De esta manera que logramos respecto a los estudiantes, estamos dándoles una pauta clara y somos específicos, claros con ellos en lo que pueden y no pueden hacer con la IA, ¿no? Por ejemplo, IA en el aula para plagio, no. Como apoyo en tu aprendizaje, sí. Como un tutor personalizado que te puede ayudar con algunas preguntas o con ciertas lluvia de ideas en tus investigaciones, sí. Bien, en cualquier caso, tener mucha paciencia, como este panda de aquí, porque nadie sabe con claridad lo que va a pasar, ¿no? Todos estamos en fase de aprendizaje y lo que hemos notado en estos meses es que está aumentando mucho la sospecha de los profesores y de los estudiantes. El profesor, cuando ve un trabajo bueno, ya no se alegra, ahora sospecha, dice, no, eso está muy bueno para que tú lo hayas hecho, tal vez usaste una herramienta de IA y yo no lo sé. Ya no causa la alegría de antes. Por el lado del estudiante, dice, este profesor me acusó, me puso cero, me puso baja nota porque usó una herramienta de plagio o cosa de esas y no me cree y piensa que yo he cometido plagio cuando en realidad me esforcé por hacer mi tarea, como fue el caso que les presenté en el medio de comunicación, ¿no? Un titular. Entonces, para evitar esas fricciones, realmente eh, hay que prepararnos, ¿bien? Otra pregunta que siempre me comentan es si puedo darles algún ejemplo de cómo citar fuentes con IA, porque a veces me dicen, si uso ChatGPT o otra herramienta, se debe de citar cómo se haría, ¿no? En este ejemplo, estoy parafraseando un resultado que me dio ChatGPT sobre el significado del semáforo verde en la obra El Gran Gatsby. Ahora, si yo quiero citar esto, puedo comentando la prompt que usé, la herramienta, la versión, la fecha y el enlace. Lo mismo para imágenes, ¿no? Esta imagen ha sido generada con inteligencia artificial, también se puede citar, se puede colocar la prompt, es decir, el texto que usé para crear la imagen, puedo mencionar la herramienta que usé, puedo mencionar qué versión fue, la fecha y el enlace de la herramienta en sí. Aquí yo les voy a compartir un artículo que originalmente está en inglés, pero se traduce automáticamente al español para que ustedes aprendan mucho más. Es un artículo de Grammarly de cómo citar ChatGPT
y otras herramientas de guía en formato APA para que puedan leer un poco más al respecto. ¿Bien? Listo. Ahora vamos ya al paso 2. Ya hemos visto algunas de las preguntas que a todos se nos ha presentado en algún momento, ¿no? Ahora vamos a ver ya las herramientas y qué aplicaciones de IA en educación podemos hacer. Yo aquí ya les diría, vamos a conocer un montón de herramientas más. Pero antes hay que presentar este nuevo Ikigai, como yo les digo. En un mundo con IA vamos a ver actualmente que va a haber circunstancias donde podemos delegar a las máquinas algunas tareas, por lo general son repetitivas o las de menor importancia, que una máquina va a poder manejar bien. Va a haber otras circunstancias en la vida donde como seres humanos trabajamos de forma individual o en grupo con otras personas y va a ir genial. Pero también se está presentando otra circunstancia donde humano y máquina colaboran juntos. Entonces, ese es como que el nuevo Ikigai que también tenemos que saber, ¿no? Uno de los beneficios que siempre nos plantean del uso de IA, por ejemplo, para nosotros, los docentes, y reducir el trabajo repetitivo que a veces tenemos, como por ejemplo crear lecciones, etcétera, les voy a ir comentando paso a paso cómo pueden hacer. Hace meses atrás, por ejemplo, ChatGPT, sabemos que la versión gratuita no tiene acceso a Internet, ¿no? Está actualizado hasta septiembre del 2021. Y actualmente tenemos ya otros chatbots como BART que ofrecen acceso a Internet y eso nos da una serie de ventajas. Por ejemplo, crear resúmenes. ¿A qué me refiero? Yo a continuación vamos a entrar a BART, copio el enlace de BART para que ustedes si quieren también lo puedan probar. Y a continuación, yo tengo acá un PDF que se los voy a mostrar. Es un PDF como cualquier PDF que usamos. Este tema es sobre la práctica de recuperación para mejorar el aprendizaje. Bien, yo aquí tengo el PDF. Son un total de 12 páginas, pero el texto va hasta la página 11. Y esto puede ser un libro, puede ser un trabajo de investigación, puede ser una tesis, lo que ustedes quieran en PDF. Voy a copiar este enlace y me voy a ir a BART. Ahora, ¿qué voy a hacer a continuación? Yo le puedo pedir a BART, porque existen dos caminos en el uso de chatbots. Camino uno, preguntarle directamente a un chatbot como BART información, pero hay posibilidad, como decía la política de uso, asumir que un resultado de la IA no es correcto a no ser que probemos lo contrario, o sea, siempre hay que verificar fuentes, pero con este otro método vamos a enseñar a que solamente BART se centre en el PDF y el contenido del PDF y nada más. Por ejemplo, dame un resumen del siguiente documento y le pego el PDF que tengo ahí, ¿no? Sobre la práctica de la evocación, que es un documento que deseo. Si es que te dice esto, por ejemplo, le puedo pedir, dame las 10 ideas principales sobre este documento. Los chatbots a veces no te entienden a la primera. Si yo, por ejemplo, quiero extraer 10 ideas principales de un documento que tal vez tiene 100 páginas, me va a ser muy difícil leer las 100 páginas para saber cuáles son esas 10 ideas. Pero con esto le estoy preguntando que analice este documento y en base a lo que ha leído, que no toma segundos, una cuestión de segundos para que analice todo esto, me da aquí las 10 principales ideas del documento. Cuando ustedes necesiten analizar largos textos que no son inventados ni creados con IA, hablo de libros, hablo de documentos que ustedes manejen de trabajo, BART ayuda mucho para poder crear resúmenes y pueden hacer lo mismo
con sitios web, con libros, artículos y más. Bien, ahora, ¿cómo podríamos crear tareas IA resistentes? Bueno, ya les enseñé el método con Magic School, es una forma. Simplemente vamos a sugerencias de asignación resistentes a la IA en la página de Magic School, que es gratuito. Seleccionan su nivel, colocan la tarea y hemos visto que nos da ideas. Recordemos algo interesante en esta herramienta en particular. Hay muchísimas herramientas disponibles. Todas nacen de una central, de una madre, así como se dice de una abeja reina. ¿Cuál es la abeja reina aquí? Los grandes modelos de inteligencia artificial. ¿Cuáles son los principales? Tenemos BART de Google, tenemos el de OpenAI, ChatGPT. En este caso aquí tenemos una advertencia, ¿no? Nos dice que la limitación de esta herramienta es que solo hay conocimiento hasta el año 2021. ¿Cómo sacamos un equivalente de crear tareas resistentes a la IA si no quiero usar esta herramienta, si no quiero algo más actualizado? Sí se puede. Vamos preguntándole directamente a BART o a otro chatbot. En este caso yo le estoy preguntando a Cloud y le digo, soy docente universitario, estoy enseñando el tema de la práctica de la evocación, que es este PDF que está aquí. Deseo diseñar una tarea IA resistente y mi tarea es la siguiente, ¿no? Estoy haciendo la misma labor que le he estado pidiendo a Magic School, que es la herramienta que les conté, pero sin necesidad de la herramienta. Simplemente la única diferencia es que acá estoy creando la prompt, diciendo el texto, ¿no? Acá es como que más fácil porque colocas tu nivel educativo, tu tarea y te da ya el tema, ¿no? Pero acá coloco la prompt. Tampoco es tan difícil, ¿no? Acá le coloqué mi tarea, como normalmente lo dejo, y le pedí que me cree 3 diferentes ideas de cómo puedo hacer que mi tarea sea IA resistente. Y le pedí que me explique por qué considera que sus ideas principales que me va a decir son mejores. Entonces acá vemos que me da idea 1 y me va explicando por qué esta tarea es IA resistente. Acá, idea 2, idea 3. En resumen, me dicen aquí, todas estas ideas de tareas implican un pensamiento más analítico, crítico y una aplicación práctica del tema, en lugar de ideas o descripciones generales. Esto lo haría más resistente a ser generado por una IA. Entonces, existen estas dos formas: preguntar directamente a una herramienta como Magic School o directamente a un modelo de inteligencia artificial como puede ser BART o en este caso yo usé Cloud. Bien, también podemos usar herramientas de IA para crear emails o comunicados, porque a veces necesitamos crear comunicados a los estudiantes, emails, y podemos usar este tipo de herramientas para eso. Hablando un poquito más en lo que es planeación de clases, Cloud y Poe son lo mismo. Sí, ahora voy a explicar porque es una buena pregunta. Básicamente la página que yo usé es esta. Ya la voy a describir más adelante, pero en resumen, en poe.com yo tengo acceso a todos los modelos de inteligencia artificial más conocidos, ¿no? ChatGPT, Cloud, GPT-4, en un solo lugar. Bien, esa es la principal ventaja y por qué prefiero usar Poe versus otros programas. Otra ventaja y beneficio que nos ayuda es a planear clases, ¿bien? Pero no las clases, miren, como les había contado, hay dos formas, ¿no? Preguntándole directamente al chatbot, pero actualmente nosotros y les consulto, ¿no? En su caso, ¿tienen alguna tarea, alguna lección de clase que ustedes hayan diseñado usando su mente, nada que IA, y que trabajen y que les guste usar para enseñar? ¿Tienen? Indira quiere que le enseñe a hacer emails, dice. En BART, por ejemplo, puedes ponerle, en el caso que yo use más o menos cuando no pude dar mi clase, ¿no?
Soy docente, puedes colocar enseño en la universidad. Entonces acá le pongo tal. Me encuentro delicada de salud. Crea un comunicado a mis alumnos avisando que la clase se postergará hasta la próxima semana. Usa un tono amigable. Entonces, lo que va a hacer Bart, en base a lo que le escribí, es que me va a crear un modelo, ¿no? Hola a todos, espero que estén bien. Les escribo para avisarles que la clase de hoy se postergará. Desafortunadamente, me encuentro delicada de salud, necesito descansar, les pido disculpas, les enviaré el material de la clase y agradezco su comprensión, ¿no? Ahí está. Entonces yo puedo editar y demás, sin ningún problema. Ahora, para el tema de hacer clases, nuevamente aquí en Bart, yo puedo copiar nuevamente un PDF, un documento, un libro que yo esté trabajando, que me guste, que confíe, o también un PPT puede ser. Y puedo pedirle, crea una lección de clase usando este documento. Como vemos aquí, lo que hace a continuación es crearnos una lección de clase sobre la práctica de recuperación, es decir, le hemos indicado al chatbot que no me invente información ni busque en su base de datos o predicciones, sino que se centre en mi documento y en base a este documento elabore un plan de estudios o una clase. Es por eso que acá me le da esa forma, ¿no? Luego yo puedo revisar la lección, pero lo que es más interesante es que no me estoy saliendo de este PDF que tengo, ¿no? Muchos de nosotros ya tenemos un sílabo, ya tenemos un documento en el cual basamos para crear nuestro material. El problema es que nos toma tiempo porque tenemos que darle una lectura, luego poner, ok, en qué parte creo esta práctica, cómo creo esta tarea, cómo creo este espacio. Aquí nosotros podemos ingresar ese documento que ya tenemos, que está verificado, aceptado, que usamos, que confiamos, que conocemos, y podemos usarlo para crear lecciones y de esta forma reducir también esa desventaja de los chatbots de que inventan información, porque le estamos alimentando con información confiable y de calidad. Luego, crear recursos de aprendizaje y evaluación. Por ejemplo, ejemplo número 1, ¿bien? Acá tengo una prompt. Voy a abrir una nueva conversación y voy a pegar la prompt. Ahora les voy a explicar. Acá que le estoy comentando a Bart. Soy docente, enseño educación en nivel universitario. Deseo crear un examen de 10 ítems usando la información que esté en este documento. Nuevamente le doy el enlace a el PDF que tengo, ¿no? De trabajo. Imagínense, pueden crear, muchas veces nosotros decimos, vamos a dar prácticas de lectura y en base a un libro, podemos darle el libro a Bart y decirle, mira, créame 10 ítems para un examen usando el contenido de este libro. Entonces, estas 10 preguntas que ha creado, bien, y yo aquí incluso le puse que el nivel del examen sea difícil. Yo escojo el nivel de dificultad de las preguntas. Puedo crear en base a este PDF que tengo. Ahora, digamos otro ejemplo. Muchos docentes me dicen, Tatiana, pero yo ya tengo mis preguntas, yo ya tengo mis exámenes, yo ya los he creado, yo he pensado en las preguntas, pero quiero tener variaciones de mis preguntas. Muy bien, vamos a usar en este caso otro chatbot. Bien,
y le voy a colocar la siguiente prompt. En este caso lo voy a probar con Poe. Y aquí en el chat le voy a decir que yo ya tengo 10 preguntas, es decir, esas 10 preguntas yo ya las uso para mis exámenes, pero lo que yo quiero es que me dé una variación de esas preguntas que yo he creado. Para el ejemplo, voy a colocar estas 10 preguntas, ¿bien? Que ya Bart me ha creado y lo voy a cambiar y lo voy a poner en otro chatbot, solo para ver la diferencia. Entonces acá le colocan ustedes las preguntas de su examen actual, lo que ustedes usan con los estudiantes, y pueden pedir variaciones. Bueno, lo voy a mandar así para no borrar todo. Y vemos acá que lo que nos responde el chatbot es, ok, ya vi tus preguntas, te voy a ayudar a mejorar el nivel de dificultad de las preguntas del examen, ¿no? Porque eso es lo que le hemos pedido. Y hace una variación a mis preguntas originales. E incluso puede diseñarme preguntas basadas en mis preguntas originales, pero con un nivel de complejidad o dificultad que yo quiera. Puede ser más fácil, más difícil, etc. A veces tenemos exámenes o preguntas que tenemos que adaptar según el nivel educativo de los alumnos o según el nivel de comprensión. A unos se les da unas preguntas más difíciles, a otros unas más sencillas. Adaptarlo directamente a hojas de cálculo de Google. De esta forma puedo yo también tener la rúbrica en hojas de cálculo, como lo vemos aquí. Ahí está. Y el peso que tiene cada ítem. Entonces, es otra forma de usar. Imagínense, solo de un PDF hemos creado un montón de cosas. ¿Hasta ahí quedó claro? Todo eso lo hemos creado con BART. Bien, la página de BART es un chatbot creado por Google. Aquí comparto el enlace. Simplemente créense su cuenta con Google como lo hacemos con YouTube, inicien sesión y ya lo pueden usar. Tiene acceso a Internet, por lo tanto es muy conveniente y es gratis, no cuesta usarlo. Ahora vamos a explorar un poco todo lo que tiene que ver con los avatares. Bien, en cuanto a avatares, creo que he rompido récord en el mapa mental más grande antes creado. Voy a hacerla a la antigua con esto para que no se desconfigure. ¿Qué herramientas tenemos para crear avatares animados? Tenemos DID. Bien. DID, la ventaja cuando ustedes se crean cuenta, acá les voy a compartir el enlace de DID. Ustedes pueden crear personas que hablen como avatares digitales, ¿no? Pueden hacer
solamente con texto que digan lo que ustedes necesiten, muy parecido aquí. La ventaja de DID es que si ustedes se crean una cuenta, les va a dar como unos 20 créditos gratuitos que les va a ayudar a crear aproximadamente unos 15 videos cortos de algunos segundos de duración para que ustedes aprendan a usar DID. Otra de las herramientas que les puedo recomendar para crear avatars animados es HeyGen. Aquí les voy a compartir el enlace a HeyGen. Gracias, Desiree. Nos recomienda Desiree usar cuentas personales para iniciar sesión en BART. Aquí en HeyGen, miren, yo puedo usar aquí a nuestra amiga de avatar. Miren, acá tenemos más avatars en 3D, de diversos diseños. Todos cumplen la función de hablar y lo interesante de este, por ejemplo, es que miren cuántos avatars hay acá. Si yo le doy play, por ejemplo, a ella, este es el avance. Miren sus manos, porque antes no se podía hacer esto. Welcome to the new era of video creation with HeyGen. Simply type your script to get started. Welcome to the... Y ven sus manos, se ve súper natural, ni siquiera podríamos decir que es una persona falsa, un avatar digital. Y pueden hacer que ella hable, se vista de diferente ropa, que hable en español o cualquier idioma que ustedes quieran. Y todos estos avatares tienen la misma función. Hay avatares con aspecto latino también, como por aquí, aunque él no es tan latino, más latino aquí. No, en Latinoamérica es muy variables, ¿no? Pero hay todo tipo de avatares digitales, como para que uno encuentre el más parecido a uno, etcétera. Y todos en ultra alta resolución de diferentes edades. Ahí está. Y imagínense, a veces los ponen con un fondo diferente y ya es súper difícil de detectar esto. Actualmente también tú puedes tener tu propio avatar digital, pero es muy caro actualmente tener uno. Hablo que aproximadamente $300, pero es posible tener tu propia imagen hablando así y que tú te multipliques las veces que necesitas hacerlo. Otra herramienta también que es para más una animación, pero que también puede funcionar como un avatar, así como lo que yo les conté en el concepto de inteligencia artificial, es esta página. También les voy a compartir por aquí, que tiene una función aquí llamada animar de audio. Es decir, yo puedo crear como un dibujo animado, como lo que ustedes vieron con este personaje, pero con mi propia voz y se anima. Ahora, fíjense en esta imagen, ¿no les hace acordar a la imagen que vimos al principio de Freddie Mercury y Adele? A ver, cuéntenme en el chat si les hace acordar o no. ¿Se parecen? ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia en comparación a la anterior? Que esa tiene un ligero movimiento, ¿no? Incluso a la parte de atrás vemos un cuadro también que se mueve, que está animado. Es decir, y esto es interesante porque hace unos meses era un poco más complicado trabajar con videos, pero acá les voy a recomendar las mejores herramientas para hacerlo. Por ejemplo, tenemos Picalabs. Acá les muestro un ejemplo de lo que se puede hacer con Picalabs, que es una herramienta para crear video. Esta es una imagen nada más, pero fíjense qué pasa cuando uso Picalabs. Miren cómo se anima. ¿Ven el mar? ¿Ven el movimiento del barco? Por ahora tenemos videos cortos de duración,
Pero cuando juntamos con otras escenas, por eso les decía ahora que podemos crear tareas más complejas porque los estudiantes pueden crear películas, animaciones, cortos, lo que ustedes quieran, con una calidad de imagen como esta. Entonces realmente juntando todas estas partes sale un corto, puede salir una bonita historia. Luego tenemos a Runway, que también es otra de las más recomendadas para crear videos. Este video que les voy a mostrar fue creado con inteligencia artificial en Runway. Miren lo que se ha podido hacer. ¿Ustedes creen que un estudiante se fue a lo profundo del mar a grabar esto? Todo ha sido generado solo con texto. Uno colocó unas líneas de texto y se fueron generando todas estas capturas en video. Luego cada pieza fue editada, se unió y sale una pieza mucho más larga. Entonces se puede tener este tipo de calidades de resultados. Y luego tenemos a Kyber. Kyber AI, voy a copiarles el enlace. Algunos son gratis, otros son de paga, depende mucho de la plataforma. Pueden crear este tipo de animaciones, ¿no? Que es como un flipbook, les llaman ellos, es cuando se mueve, pero como si se superponieran imágenes, y luego el motion, que es como un paneo y movimiento de nubes. Todo nace con una imagen estática. Así fue como hice el efecto que ustedes vieron al principio, por ejemplo, aquí con ellos, con Adele y Freddie Mercury, o al principio cuando hice con un robot que se movía. En cuanto a imágenes con texto, ¿les ha pasado o alguna vez, por ejemplo, han creado alguna imagen con inteligencia artificial? ¿Han tenido la oportunidad de crear imágenes con inteligencia artificial? A ver, me cuentan. Hermanson nos dice, me hace recordar la película de Avatar. Bueno, por aquí nos dicen, aún la mayoría no, ¿no? Algunos un poco. Algunos incluso ya han explorado algo. Desiree nos dice, sí, pero me han salido un poco distorsionada. Sí, a veces pasa. José nos dice, sí, con Canva. Vamos a ver, en el tema de imagen, fíjense, ha pasado algo bien interesante que, a ver, vamos a ver aquí. Cuando uno quería crear una imagen con inteligencia artificial, me salía algo así, pero digamos que yo quería que justamente esta profesora sostenga un letrero y que diga curiosidad, pero la IA me creaba la profesora, pero el texto era pésima, la IA creando textos tal cual yo se lo pedía. Me creaba una letra por otra, una cosa por otra. Eso era antes, fíjense acá. Esto es lo que Bing actualmente diseñó. Miren las letras de los letreros. Ninguna siquiera se parece a el texto de curiosidad. Sería muy difícil que nosotros, si yo les dijera, ¿qué dice este letrero? Ustedes me digan lo que dice. Muy difícil, ¿no? Pero eso era antes. Ahora miren el resultado que obtuve colocando el mismo texto que hice en Bing para crear esta imagen de arriba. Coloqué el mismo texto y miren el resultado que obtuve. Ahora respondan a ver
¿cuál pueden leer mejor, ¿no? El letrero de la imagen 1 o de la imagen 2. ¿Verdad? O los de las dos, Lourdes. Muy bien, exacto. Entonces, vemos que hay un avance ahora. ¿Cuál es la página? Acá se las comparto. Y esto es lo interesante, cuando empieza una, empiezan las demás. Ya no va a ser tan difícil. IA, inteligencia artificial. A eso nos referimos. IA por siglas de inteligencia artificial. En esta página, lo único que necesitan es iniciar sesión con Google. Miren todos los usuarios lo que han podido crear. Imagínense cuánto tiempo se hubieran demorado en crear un texto con su propio nombre, por ejemplo. Miren, acá hay alguien que puso milagros y con alguien de Hello Kitty. O para los diseñadores gráficos, ¿cuánto tiempo se hubieran demorado haciendo un logo para un negocio? Vamos a ver las imágenes top. Tal vez están haciendo una campaña con su aula y quieren crear conciencia sobre algún tema, lo pueden hacer. Tal vez quieren una portada de un libro, lo pueden hacer. Un logo para trabajar prototipos con sus alumnos, lo pueden hacer. Imagínense como diseñadores gráficos, tendríamos que haber aprendido un montón de programas de diseño para sacar este unicornio y con esta tipografía que dice Magic. Ahora simplemente se colocó este texto para generar un logo. Y a eso se va a mover no solamente el tema de las imágenes, sino muchas otras cosas más. Entonces vemos ahora esto. Ahora aquí me preguntaron en un punto, recuerdo que repita el enlace. Ok, vamos a copiar y compartir el enlace. Por aquí me preguntan qué hay de los derechos de autor. Bueno, cada página maneja distintos políticas. Bien, esta de aquí, si vamos a la parte de About, podemos ver las personas que están dentro de esta página, políticas de privacidad. Vamos a ver si encontramos algo sobre la privacidad. Cada página tiene diferentes políticas. Bueno, esto es más que nada sobre la cuenta en sí, no tanto sobre el uso de las imágenes. Pero tengo entendido que al menos para esta, creo que se puede usar sin problemas. Puede que varíe, puede que me equivoque, pero podemos ver aquí los términos de servicio, ¿no? A ver, bueno, acá vemos que hablan, podemos usar yo creo que ustedes ya con que les presente esto van a poder crear lo que ustedes deseen, literalmente con sus alumnos. Bueno, ahora les presento. Miren, este es un mundo interactivo que hice para esta presentación. Ahí está. Es un mundo 360. Miren el aula. Yo puedo interactuar en este mundo 360. Puedo ir hacia arriba, bajar, subir, ir a los laterales. Mi intención con este mundo 360 fue mostrarles a todos los que están aquí presentes un aula futurista. Aquí, por ejemplo, si hago clic en esta carita feliz, se va a activar un elemento en video. Vamos a escuchar. Bienvenidos al aula del futuro.
En esta experiencia inmersiva 360 exploraremos cómo la inteligencia artificial está transformando la educación. Acompáñenme en un recorrido por las increíbles posibilidades que ofrece la IA para mejorar el aprendizaje. Como ven, usé un avatar animado dentro de un mundo 360. Este mundo puede ser lo que ustedes quieran, puede ser de naturaleza, de fantasía, de ciencias, puede ser un laboratorio, puede ser lo que ustedes se imaginen. Hoy me imaginé un aula futurista. Aquí, si ustedes se fijan en la imagen, hay un papel. Si yo doy clic aquí, se va a abrir un cuestionario. Yo les pregunto, ¿qué opción votarían? ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? ¿Creen que es la opción 1, 2 o 3? A ver, cuéntame en el chat y yo lo marco. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Imagínense dando una clase y dejándoles esta asignatura 360 inmersiva a sus alumnos, en donde en base a lo que les han enseñado puedan incluir cuestionarios y que ellos vayan haciendo clic en diversos elementos y se vayan creando nuevas experiencias. Correcto, es la opción número 1. Cuando ustedes lo marquen, se va a ir marcando las respuestas. Luego, si vamos en el lado lateral, vemos que hay otra carita feliz. Estoy contento de usar IA en el aula, siendo que puedo crear mis propias experiencias según mis intereses a la vez que aprendo cosas nuevas que mi maestro me enseña en el aula. Vemos aquí que hay un video más. Pueden dejar desafíos, pueden dejar retos, pueden hacer una actividad de gamificación, pueden dejar, por ejemplo, hay un ítem escondido en esta aula, encuéntralo. ¿Cuál puede ser? Puedo dejar otro tipo de recursos también, por ejemplo, aquí he dejado un recurso con imágenes y un enlace a una página web. Tal vez dentro de su experiencia quieren llevar a los alumnos a páginas educativas, pueden redirigirlos con esto. Bien, entonces esta es una muestra de cómo hemos usado IA para poder crear experiencias y mundos interactivos. Entrando en el tema de, incluso les voy a compartir este mundo interactivo para los que quieran explorarlo y probarlo por su cuenta. Bien, aquí está. Aquí les comparto el enlace. Ahora nos vamos a mover a la parte de qué es un chatbot. Bien, si bien ya hemos conversado un poquito de qué es un chatbot, les voy a presentar a mi amiga animada para que nos comente un poco al respecto en lo que yo tomo un poquito de agua. Un chatbot es un robot que puede hablar contigo, como un amigo que vive en tu computadora. Puedes hacerle preguntas y tratará de contestarlas. También te puede ayudar a hacer algunas cosas como jugar videojuegos o contarte historias o conceptos de una forma muy sencilla. Los chatbots cada vez se están convirtiendo más y más inteligentes, así que es muy probable que muy pronto puedan hacer casi todo lo que un humano puede hacer. Ahí está, ya me dio chance de tomar un poco de agua y ya les explicó por mí, usando mi propia voz también, por cierto. No necesité saber animación para hacer esto, simplemente hablé en un micrófono y automáticamente la IA creó este personaje animado por mí. Ustedes pueden hacer eso también para explicar los temas que quieran. La herramienta sí le había comentado, la voy a dejar otra vez. Era esta para hacer los videos animados. A ver, ahí está. Les dejé la página nuevamente. Ahora, me gustaría mostrarles un poco y bastante breve la cronología de los chatbots. Vemos que acá todo empezó con nuestro amigo ChatGPT, que en la fecha de noviembre del 2022 se lanzaron al mercado. Rompieron récord con la mayor cantidad de usuarios en el menor tiempo posible, le ganó a cualquier red social, incluido Instagram y TikTok. Y recién en el mes de marzo del 2023 lanzaron su última versión, que para ellos es la versión más avanzada que existe. ¿Quién siguió en esta rueda? Primero ellos fueron, ¿no? Número 1. ¿Quién fue el número 2? Fue Bing. Bing,
posee el 80% de las acciones de la empresa OpenAI que desarrolla ChatGPT. Ellos tienen un buscador que es Bing y incorporaron la tecnología de GPT-4 en su buscador. Fue 3 meses después que Microsoft ingresa con la tecnología de OpenAI y saca Bing con una función de inteligencia artificial. ¿Quién llegó después? Aparece y se lanza BART. Recordemos que esto es una carrera de innovación. BART fue desarrollado por Google. Allí nada más, casi el mismo mes, marzo de 2023. Gratis. ¿En qué ganaba ChatGPT? Que BART tenía acceso a Internet, ¿no? Ernie, sigue Ernie. También, miren, marzo del 2023 fue muy movido para las empresas de IA. Aquí está. ¿Por qué nadie conoce a Ernie? Porque es un chatbot creado por Baidu. Es un chatbot chino. Es como el rival de ChatGPT. Tendríamos que estar en la China para poder usarlo. Y finalmente tenemos a Cloud, que en mi opinión personal es uno de los modelos más poderosos y fuertes que tenemos actualmente. No se conoce mucho, pero tiene muchas ventajas. Fue creado por la empresa Anthropic y también fue lanzado en marzo del 2023. La única forma de acceder a Cloud es a través de pow.com. Si nosotros ingresamos a cloud.ai, que es su página web oficial, no podemos. Si yo intento ingresar, yo no me encuentro en Estados Unidos ni en UK. Me aparece un aviso que dice, no estamos disponibles en tu país. Pero ustedes han visto que si yo ingreso desde la página de pow.com, puedo acceder a este modelo. Eso nos da una ventaja porque podemos probar los modelos más avanzados del mundo sin estar en esos países desarrollados. Si es que es tu caso, ¿no? Es importante saber algo, que no todos los chatbots nos responden igual. ¿Se han fijado que a veces usan ChatGPT o BART en el buscador de Bing? Y ahora que les presenté a Cloud, a los que no hayan usado eso, cada uno tiene una ligera respuesta. Yo a veces he bautizado a Bing como el delicadito de los chatbots porque siempre le gusta que sea muy educada, y que le diga gracias, por favor. Si le doy o le escribo de una forma directa como dame 10 ideas de algo, me dice yo no soy tu asistente personal. Así me responde. Pero tengo que pedir como por favor, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿cuántos sabían o han leído la guía para docentes que lanzó ChatGPT hace poco? ¿Alguien ha tenido chances de leer? Esto está en inglés, la lanzaron, pero acá se los facilito en español. Bueno, era evidente, ¿no? Que ya ha pasado casi un buen tiempo desde que se lanzaron y bueno, por fin se animaron a crear algo para nosotros los docentes. Entonces, dentro de esta guía, nos dan algunas ideas, han entrevistado a diversos profesores de diversos niveles educativos y un poco uno puede darse cuenta de cómo están usando ChatGPT para aplicar en educación, incluso para la educación, enseñanza de idiomas y demás. Luego, te dan ejemplos e indicaciones para empezar. Esto ha sido también diseñado por otros docentes como Ethan Mollick y Lilach Mollick, son hermanos, y creo, si no me equivoco. Y ellos te han creado prompts que recomiendan usar para educación, por ejemplo, prompts para elaborar planes de lecciones, para explicar temas, dar ejemplos o analogías, para ayudar a estudiantes a aprender enseñando o crear un tutor de IA. Pero si se fijan, la guía, por más que ya la traduje al español, no se tradujo con todas las prompts. Pero para este taller les voy a facilitar eso porque hay que tenerlo en español. Y si no está disponible, lo creamos, ¿verdad? Sí,
comparto el enlace de la guía. Este es el enlace. Este es el enlace de la guía que se va a traducir al español. Si quieren verla en el idioma original, inglés, pueden hacerlo también. Y aquí les voy a compartir esas prompts que están solo en inglés, pero se las voy a pasar en español para que ustedes lo puedan probar. Por ejemplo, si quieren ustedes crear lecciones, ¿no? Aquí nos han dicho que en la guía, vamos a salir de aquí, voy a copiar esta prompt. Es algo larga. Bien, la copiamos. Se las voy a compartir también por aquí para que la tengan. Aunque está un poco larga. No importa. Se los comparto por aquí. Bueno, esta es la prompt, ¿no? Supuestamente, ya con esta prompt, es algo larga, vemos, la ejecutamos en ChatGPT en la versión gratuita, no necesitan pagar la versión Plus para que esto funcione. Nos da la respuesta, ¿no? Nos dice, ¿podrías decirme qué tema te gustaría enseñar y el nivel de grado de tus estudiantes? Entonces yo le pongo aquí, quiero enseñar la práctica de la evocación, que es el tema de PDF que les decía, y el grado es universitario. Y nos dice, genial, ahora, ¿tus estudiantes tienen conocimientos previos de ese tema que quieres enseñar o no saben nada del tema? Entonces, no saben nada aún. Entonces, si ven, me va preguntando como cuál es mi objetivo de aprendizaje. Entonces, mi objetivo es que mis tengan herramientas para su aprendizaje. Aquí está la respuesta. Y en base al objetivo, al nivel educativo y tema de conocimiento de lo que quiero desarrollar, miren, me ha diseñado una lección. Bien, entonces aquí yo les voy a compartir el enlace de esta conversación, copio el enlace para que ustedes tengan acceso a la prompt. Ahí está. Listo. Ahora, usando la prompt, aquí tienen, por ejemplo, para crear explicaciones. A veces debemos de explicar temas que son algo complejos o queremos encontrar analogías, ejemplos nuevamente. En ChatGPT pego la prompt. Y vemos aquí que hay que responder estos datos, ¿no? Ahora, acá veo que el chatbot no me está respondiendo de una forma ideal. Entonces, miren, por eso yo les decía que cada chatbot responde de forma diferente. Voy a cambiar y voy a pegar la misma prompt en otro chatbot, en este caso es Cloud, y quiero ver cómo me responde. Me respondió diferente. ChatGPT me dio una serie de preguntas, todas de golpe, pero yo no quiero eso, quiero que me vayan preguntando poco a poco, ¿no? Entonces me dice, hola profesor, soy un asistente de diseño instruccional, mi rol es ayudarte a desarrollar una explicación efectiva para tus estudiantes. ¿Podría proporcionarme algunos detalles sobre tu clase? Sí, mis estudiantes tienen entre, por ejemplo, 18 y 24 años. Son estudiantes, por ejemplo, de educación. Tú aquí colocas un poco del tema, ¿no? ¿Qué tema o concepto en particular quieres explicar? La práctica de la evocación. Es mi tema, ¿no? Que quiero desarrollar. Y aquí me dice, ahora te presento una explicación en 2 párrafos sencilla sobre lo que vas a enseñar.
Entonces aquí me da una explicación sencilla, acá me da otra y aquí me da un ejemplo, ¿no? ¿Y cómo podría presentar estos temas de forma que se entienda lo que quiero enseñar? Entonces esa es otra forma de poder usar una explicación. Ahora, esto tiene la misma función, voy a compartir también esto con ustedes
A los que deseen, esta es una promoción que les estamos dejando. Por ejemplo, tienen una opción de tener el certificado para validar sus conocimientos. En este caso les cuento en qué consiste. Esta es una invitación a los que les interese. Pueden tener un certificado válido por 10 horas académicas. Ahora ustedes se preguntarán 10 horas, ¿por qué? Está 10 horas académicas que incluye su nombre, tendencias educativas, tiene un código QR porque eso facilita a recursos humanos en cada institución de encontrar, autentificar el certificado para validar sus conocimientos con ese taller. Incluye también la grabación de todo este taller que estamos teniendo el día de hoy, bien, que es la segunda edición. Incluye un ebook llamado Mindfulness para docentes. Con tendencias educativas, el mindfulness para mí ha sido bien importante y comparto acá muchas de las claves para mantenernos en el presente, ser empáticos y amables en el aula. Y también hay otros bonos, por ejemplo, este de cómo crear entornos virtuales educativos interactivos, como el que les enseñé, ¿no? Cómo diseñar esos mundos 360 con los avatares que hablan y crear cuestionarios, todo dentro de un mundo virtual. Lo voy a mostrar y es un bono adicional por su compra del certificado. Les voy a enseñar también cómo crear avatares animados con IA, no solamente con una sola herramienta, sino con varias herramientas. El ABC de la inteligencia artificial es una clase en video que ya está lista y que exploramos un poco más en profundidad todo lo que es inteligencia artificial aplicada a educación. Y 10 actividades recreativas para cada nivel educativo, es decir, muchas ideas para que ustedes puedan aplicar diversas actividades interactivas, como muchas de las que hemos mostrado en el aula, bien, según los niveles educativos. Para todos los que quieran saber más, les voy a dejar por aquí, denme un segundo,